A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este programa. Damos la bienvenida a nuestro invitado Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Realizó estudios previos de pregrado y posgrado en Derecho Económico y Ciencia Política en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar y en Flaxo, Ecuador. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Queríamos proponerles a ustedes y proponer a Santiago conversar acerca de la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Santiago, estamos en un periodo en el cual el presidente de la República debería presentar, ¿no es cierto?, ya los nombres para la conformación del Consejo. Pero antes de eso, de los nombres, realmente la propuesta que se planteó en la consulta de una conformación de un Consejo de Transición en el cual los 7 candidatos provienen de ternas del presidente, ¿es la más adecuada o se podía haber elegido una fórmula, digamos, más pluralista, más democrática, no sé, en la cual se incorporaran otros sectores en la presentación de ternas? Bienvenido una vez más. Gracias, hola César. Bueno, un saludo a toda tu teleaudiencia. A ver, yo creo que había 3 escenarios posibles. El óptimo, el deseable, que era eliminar el Consejo de Participación Ciudadana abiertamente. El problema de eso es que implicaba el diseño de una nueva constitución, y me parece que el tiempo político no es ni el económico para una asamblea constituyente, dejada de lado. La segunda opción era mantener el Consejo para evitar este problema que he mencionado anteriormente y sacarle las funciones de designar fiscal, procurador, contralor y otros funcionarios de control. Me parece que eso era la aspiración de muchos sectores políticos cuando la idea de la consulta empezó a surgir. Desafortunadamente el presidente no la tomó. Y la tercera, que es la que estamos ahora, la que ha sido aprobada en la consulta popular, que es reemplazar a los 7 anteriores por 7 nuevos. Ahí la primera discusión, que es una discusión más para la opinión pública, porque en términos reales es inútil, porque ya está dado, era efectivamente quizás establecer de antemano en los anexos, en el anexo 3 a esta pregunta, quienes podían proponer las 7 ternas. Eventualmente se me ocurre una del Ejecutivo, una del Legislativo, una del Judicial vía Corte Suprema, una de los colegios profesionales, digamos, por ahí una de las facultades de Derecho, de cara a que con esto podamos tener diferentes fuentes de promoción de los candidatos para que luego la asamblea finalmente sea la que decida. Desafortunadamente tampoco eso se materializó y es el presidente el que tiene la absoluta libertad y potestad para designar a esos 7 ternas. ¿Qué nos queda? Nos queda esperar, confiar en la voluntad del presidente, como ha dicho en otras ocasiones, no todas cumplidas, que esas ternas van a ser integradas por actores no cercanos a Alianza País, tampoco a otros partidos políticos, que van a ser gente proba, gente con capacidades, gente respetable y alejada de actos de corrupción, que desafortunadamente lo que debería ser la regla general, la honestidad, lamentablemente en el país hemos visto que no es tanto así. Y creo que en ese sentido hay que esperar la decisión del presidente y en qué medida él va a interpretar el clamor de la gente que en la consulta popular, colocando 21 nombres, las 7 ternas de 3, con personas que cumplan este perfil. Ahora, de todas maneras, hemos entrado en un periodo un poco, que digamos, difuso
Santiago, en la medida en que, si bien le corresponde al presidente de la República la elección de las 7 ternas, o la presentación de las 7 ternas en realidad, porque la elección la hace la Asamblea Nacional, pero diversos sectores, incluso de la sociedad civil, han entrado en este juego de nombres y de propuestas, de figuras de distinto calibre para ocupar esos sillones. ¿No distorsiona un poco el papel de sociedad civil el entrar en esa competencia por nombres, en lugar de asumir un papel más bien de vigilancia activa del proceso de selección de este nuevo consejo? A ver, yo creo que hay dos cosas. La primera es el tiempo. Desafortunadamente Estamos el presidente contra el tiene tiempo, muy claro. poco tiempo y le cuesta en principio tener un mecanismo mucho más idóneo de selección previa, digámoslo así, de los candidatos. En segundo lugar, me parece que, pensando con malicia política, que esta invitación del presidente a que se lancen nombres, en alguna medida puede llevar implícito precisamente lo que tú dices, que se barajen tantos nombres en la mesa que al final se torne algo tan difuso y que el presidente pueda escoger con mayor libertad y mayor facilidad gente más cercana a él. Pensando estratégicamente desde el lado del presidente, quizás precisamente buscó eso al colocar así las cartas abiertas para que diferentes sectores caigan en ese juego, digámoslo así, y empiecen a circular nombres y se empiecen a deslegitimar muchos de esos nombres, claro. Muchos de ellos, precisamente. Entonces podría ser también esa opción. Y pasando a la segunda parte de tu pregunta, que me parece es lo más importante, yo creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, gremios, colegios profesionales de artesanos, etcétera, cualquier forma de asociación cívica, digamos, en términos gruesos, me parece que, y las universidades, desde luego, me parece que el papel básico ahora es de observación, de vigilancia, de observar todos y cada uno de esos 21 nombres para figurativamente escanearlos de principio a fin y presionar desde la opinión pública, desde los espacios que tenemos a la disposición, que tampoco son de decisión política real, porque eso le corresponderá a la Asamblea, pero sí tener la capacidad de presionar y exponer para... como he mencionado, para presionar contra aquellos nombres que, ojalá no suceda, no sea gente que cumpla estos requisitos de imparcialidad, de idoneidad, de profesionalización, de destrezas para este tipo de cargos. Un papel, sin duda, sumamente importante. Ahora, en el momento en que el presidente elige ya o plantea sus ternas, ¿no es cierto? Entramos al juego parlamentario, al juego en asamblea. Y ahí las cosas, ¿tú les ves un poco más definidas o siguen siendo todavía bastante, digamos, oscuras, en el sentido de que no hay claridad en el juego político que está llevándose a cabo en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que la Asamblea está en un proceso de reconfiguración ahora. No se tiene un escenario muy claro de por dónde van a ir las mayorías. Hay un grupo importante de legisladores que están los de Alianza País, ahora ya en rigor, ¿no? Que son los más cercanos al gobierno, que es un grupo importante, pero no es un grupo mayoritario, por tanto, necesariamente tiene que acercarse a otros actores para generar acuerdos de mayoría. En algunos temas podrá acercarse más a los partidos más del centro a la derecha ideológica, me refiero al Partido Social Cristiano y a Creo. En otros temas no debería extrañarnos que se tenga que acercar al movimiento Revolución Ciudadana, los ex Alianza País, que tienen una bancada importante. Que de hecho siguen votando juntos en algunas siguen cosas. Votando, y que creo que eso se va a mantener también a posteriori. Y hay un bloque que va a jugar un papel importante, es de este BIN, ¿no? Este bloque de integración nacional, que como había pasado ya en el otrora Congreso Nacional, son grupos políticos juntados coyunturalmente por temas específicos, que tienen pocos votos en términos de números, pero que al final sus votos, siendo pocos, son decisivos para tomar decisiones. Claro. De hecho, así se eligió la vicepresidenta. De hecho, así se eligió exactamente la vicepresidenta. Entonces, yo creo que eso se va a reproducir en alguna medida en la elección de estos 7 vocales, y ahí mucho me temo, quizás no, pero mucho me temo que estos actores políticos y estos sectores también estarán ahora mismo en un proceso de negociación de cara a tener su cuota política en este Consejo de Participación Ciudadana. Porque al final, observadas los poderes políticos que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, es
por mucho más importante ser consejero de esta institución que ser legislador. En ese momento En sí, lo de fondo, claro. absolutamente. Tienes la capacidad incluso de mover al fiscal general de la nación, al contralor, a una serie de autoridades, y en buena medida ese consejo, más allá de que sea de transición, que no sabemos tampoco al final la transición de cuánto tiempo va a ser, va a tener la capacidad de generar el pulso político del país de aquí al menos al corto, mediano plazo. Exactamente, esa era mi siguiente pregunta sobre este proceso, este periodo de transición. Se hablaba de un periodo de 6 meses en el cual el Consejo tiene que evaluar a las autoridades de control, ¿no es cierto?, y reemplazarlas si es del caso, pero hay quienes ya sostienen que eso va a ser absolutamente insuficiente, que va a ser imposible cumplir ese plazo de 6 meses y que además tampoco los tiempos electorales dan como para que se pase a esa elección de un consejo de participación por vía de voto popular, ¿no es cierto? Que también es otro proceso problemático, pero lo vamos a tratar más adelante. ¿Tú ves este periodo de transición que se va a cumplir o realmente se va a extender en el tiempo? Bueno, ahí hay como dos posiciones. Una más, las dos desde el derecho, ¿no? Uh-huh. La una que señala, si es que no se establecen las reglas claras antes del año anterior a la elección del 19, no se podría generar la elección de estos consejeros definitivos, digámoslo así, elegidos popularmente en esa fecha y tendremos que esperar más. Por tanto, los de transición no van a ser de 6 meses, sino al menos de 1 año, 6 meses. Hay otra interpretación que es interesante también, que señala que no existe un antecedente respecto al Consejo de Participación en términos de que sea un organismo elegido popularmente, que va a ser la primera vez. Así es. Que por ser la primera vez, esta disposición legal que impide la modificación antes del año no correría. Y que podría incluso legislarse a posteriori de ese año y hacer la elección en el 19. Al final son dos visiones que van a estar en tensión, jurídicas las dos, pero quien va a terminar definiendo es la esfera de la política, como en general suele suceder, y me parece que sí va a pasar en este caso. Yo también veo muy difícil que triunfe la posición, la primera de las posiciones, la segunda de las posiciones, es decir, que en la elección seccional del 19 también tengamos la elección de los consejeros. Si es que esto, que parecería ser, tiene un poco más de probabilidades de darse, tendríamos un Consejo de Participación Ciudadana con una transición de más de 1 año, quizás de 1 año y medio, y por eso, nuevamente, volviendo a con lo que habíamos iniciado, me parece que más allá de la consulta, del sí, del no y de los resultados que ya conocemos, quizás el hecho más decisivo o fundamental para el país es precisamente quiénes van a ocupar esos 7 espacios, porque como tú bien dijiste, no solo van a evaluar a los funcionarios actuales, sino que van a tener la capacidad de destituirlos. Entonces, si es que pasamos de un consejo que ha sido tachado por diversos motivos, muchos de ellos justificables desde luego, a uno que tenga características similares, aunque dependiendo de otros actores políticos, me parece que en lo de fondo el cambio no se va a ver en la realidad. Ahora, Santiago, pensando ya en términos macros, no más allá de la coyuntura, seguimos construyendo una institucionalidad muy endeble en el país, ¿no? O sea, no parece ser la fórmula idónea de contar con instituciones fuertes, el comenzar de esta forma, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que ya pasada el calor, la efervescencia de las elecciones, de la consulta, me refiero a consulta y referéndum, donde la propuesta del sí era decir vamos a reinstalar la democracia, vamos a institucionalizar el país, ninguna de las preguntas se orienta a eso, ¿no? En el tema que estamos hablando, precisamente el corazón del problema que ha tenido el país es el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de las personas que han estado, que han contribuido a ello, desde luego, pero el origen no son las personas, el origen es la institución como tal. Y desafortunadamente la institución va a seguir tal cual estaba en la Constitución, con las mismas atribuciones, y ahora con un elemento de juicio que va a ser mucho más peligroso, me parece, a futuro, que es lo que seguramente vamos a hablar luego, y es el hecho de que estas 7 superpoderosos consejeros, venga de donde vengan, por lo que la Constitución las atribuciones que les da, me refiero que tienen mucho poder,
van a ser elegidos de forma popular. Exacto. Y nuevamente vamos a caer y ojalá la ciudadanía no caiga en el discurso político de decir, como va a ser una elección popular, entonces seguramente quienes van a ser los 7 van a ser representantes del pueblo y van a representar los ideales de la población. Así es. Porque esta elección aparece doblemente problemática en la medida en que no se va a permitir la participación de partidos políticos, ¿no es cierto? Sino que son personas que, no sé si llamarlas angelicales políticamente, ¿no es cierto? Que no sabemos cómo van a ser presentadas, a nombre de quién, si uno se puede autocandidatizar o van a ser organizaciones de la sociedad civil. No hay luces, no hay nada al respecto, ¿no es cierto? Quizás el antecedente regional que se podría mencionar es el de la elección de los jueces en Bolivia, ¿no es cierto? Que la primera elección fue un desastre, volvió a ser un desastre, pese a que ya se cambió de alguna forma la metodología y la asamblea hizo una preselección de candidatos, Claro, ¿no es cierto? ¿Qué crees que puede pasar en el Ecuador? O sea, este juego que se ha dejado tan abierto, al final, ¿cómo se viabiliza? Nuevamente, para la elección del Consejo? ahí es un tema clave, ¿no? ¿Cómo vamos? Porque ya, discursivamente suena bien, ¿no? Los 7 van a ser representantes del pueblo porque son elegidos en urna. El tema es exactamente ese, ¿cómo vamos a viabilizar? No tienen que ser afiliados a los partidos. Sí, pero ese es un requisito muy ligero, muy liviano. Cuando hablábamos de las Cortes Supremas, que eran cercanas a los partidos políticos, al partido A, B o C, si tú observabas a los jueces, a los magistrados supremos, que eran cercanos al partido A, porque efectivamente lo eran, ninguno era afiliado. Claro. Entonces tú no podías tacharlos y decir, el juez X es afiliado y tiene la carta de afiliación número tal del partido. Nunca pasaba eso, pero eran muy cercanos. Lo mismo va a suceder o podría suceder en un caso de estos. El segundo tema es, ¿quiénes pueden postular? Va a ser la población civil vía organizaciones sociales, gremios, los que puedan postular nombres. Se puede postular la ciudadanía abiertamente, porque si la ciudadanía se puede postular abiertamente, por ahí tienes 2 o 3 millones de candidatos. Exacto. Porque como decía hace un momento, o sea, mucho más importante que ser legislador es ser miembro de ser un consejero. Claro. Tienes que llegar a un acuerdo con 4 personas y dejas sin efecto la designación del fiscal general de la nación. Nada más y nada menos. Te pones de acuerdo con 3 votos más el tuyo y echas al Consejo de la Judicatura. O sea, es un poder enorme. Entonces, pensando desde el lado de la política, si es un poder tan grande, tan amplio, tengo la impresión que con un gobierno débil en términos políticos, con una asamblea que ahora mismo se está jugando por dónde va a ir su coalición mayoritaria, yo creo que en este dispositivo legal que establezca las reglas de juego para la elección, seguramente va a haber mucha presión política. Los actores políticos no van a renunciar a tener un espacio tan importante de influencia política, tanto los que pertenecen los más cercanos a Correa, al expresidente Correa, porque les interesará que no exista fiscalización, pero del otro lado también les interesará fiscalizar en las cosas que son, pero también en las que no son, por todo el proceso de confrontación y polarización que vivió desafortunadamente el país. Entonces yo creo que ese va a ser un tema difícil. Y planteabas el símil con Bolivia. Bueno, Bolivia es el único país de América Latina que tiene elección de jueces supremos vía urnas. Y como tú efectivamente decías, se presentaban los candidatos, había un filtro institucional, una cernidera, digámoslo así, en la asamblea para luego pasar a la votación. Pero al final, hasta el día de hoy, los debates en Bolivia son volver a la elección vía Asamblea Nacional, porque esta elección popular no les ha dado resultados, no han sido los mejores jueces, no han sido los más calificados, y la autonomía que se pretendía alcanzar con ello tampoco se lo obtuvo. Y que incluso con un problema de legitimidad, en la medida en que los jueces más votados llegan al 3-4% de votación por el alto nivel de abstencionismo, y incluso que la oposición propugna el voto nulo en esos casos, ¿no? Entonces, ahí tienes un problema realmente grave. ¿Cómo crees que se debería afrontar en realidad esta problemática, Santiago? A ver, yo creo, nuevamente, lo óptimo es eliminar el Consejo.
Y yo creo que si es que los actores políticos tienen una vocación democrática real, que yo creo que hay muchos que sí la tienen, si es que desde los diferentes sectores hay una vocación democrática real, el objetivo político, no ahora, evidentemente, pero sí a mediano plazo, es el diseño de una asamblea constituyente donde se extirpe totalmente esta idea del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras nos queda, la posibilidad está en, nuevamente, la observación de cómo se va a integrar las reglas de juego para la designación. Y junto a esto, otros elementos que eran fundamentales, que siguen siendo fundamentales, que desafortunadamente no estuvieron en la consulta y que ojalá serían parte de un proyecto político de los actores, de los partidos, que tiene que ver con dos temas que son de fondo en el país, que es las listas abiertas y que es la posibilidad de la formación de estos movimientos políticos seccionales, provinciales, a veces cantonales inclusive. Claro. Tanto las listas abiertas como que consiste en esta posibilidad de, si tengo que escoger 8 asambleístas, escojo de 8 listas distintas, un nombre cada uno, como la dificultad para los partidos políticos de ser nacionales, porque para mí es menos costoso hacer el partido en mi cantón donde todo el mundo me conoce, son lo que dificulta tener partidos políticos grandes, serios, fuertes a nivel nacional, con una ideología política específica y que para un país como el Ecuador no deberían llegar a más de 3 o 4 partidos. Mientras de esa reforma institucional no se establezca, yo veo difícil que el diseño institucional, la institucionalidad de la que tanto hablamos del país, pueda cambiar más allá de lo que las consultas nos puedan decir. Es decir, tú plantearías primero una reforma de la Constitución vía constituyente. No sé si en ese orden, no digo primero porque es lo primero cronológicamente, pero que es lo de base, y segundo, reformas a cuerpos legales como el Código de la Democracia. El Código de la Democracia, claro, para el Código de la Democracia incluso no necesitas una asamblea constituyente, lo puede hacer la propia asamblea, que es una reforma básica, que es cerrar las listas. ¿Cuál es el problema de fondo de la lista abierta? Que incentiva la competencia intrapartidista entre las personas que estamos en el mismo partido. Claro. Entonces yo estoy en el puesto 8 y tú estás en el puesto 1, entonces yo no peleo por nuestro partido. Claro, peleo por mí. Peleo por mis votos. Claro. Y una vez que yo gano, esos votos los atribuyo que son míos, no del partido X que nos patrocina. Y luego con esos votos, yo llevo mis votos y puedo ser mañana candidato por el partido X, por el partido Y, por el partido Z, y así se van fomentando esos caudillismos seccionales de los que tenemos muchísimos ejemplos. Y el otro problema que decía de los movimientos es que, claro, si es que vos permites tener esos movimientos seccionales, cantonales, cuando llega una elección nacional, como los partidos nacionales son tan débiles, es menos costoso acercarse a un movimiento seccional, juntarse, hacerle una coalición, pegar los dos partidos y yo, sin invertir nada en absoluto, tener un legislador en la provincia X, que en realidad no es mío, sino del movimiento de esa persona. Entonces, eliminar esas dos cosas que son más fáciles en términos de procedimiento, ¿no? Quizás políticamente genera complicaciones porque a los caudillismos locales esto evidentemente no les interesa, y a los movimientos sectoriales, cantonales tampoco les interesa. Entonces, en términos políticos es más difícil, pero en viabilidad, digo, por lo que no hay que esperar a una asamblea constituyente que implica una serie de acuerdos, esto se lo podría hacer vía Asamblea Nacional. Saliendo un poco del Consejo, Santiago, después de la consulta se esperaba de alguna forma una oxigenación del gobierno, unas señales de nuevos rumbos, e incluso se hablaba de un programa económico distinto, ¿no es cierto? Pero no ha pasado ni un recambio en el gabinete, ni tampoco mayores señales de que ha cambiado ni lo político, y peor aún lo económico. ¿Hasta cuándo? ¿Qué crees que está sucediendo? Hablamos de un gobierno, tú lo señalabas, débil. Esa debilidad se supondría que con la consulta estaría solucionado, pero no, parece que no es así. ¿Qué crees que está pasando? Sí, yo creo que el gobierno tenía como dos lecturas que hacer luego de los resultados. La una es decir, este resultado es en parte un apoyo a Alianza País y al presidente Moreno, en parte es una suma de desacuerdos y de desafectos respecto a Alianza País y al presidente Correa, al expresidente Correa. Por tanto,
yo voy a hacer un gobierno mucho más centrista, voy a modificar en parte mi gabinete ministerial, voy a tener una política de largo plazo y un programa mucho más estructurado en lo económico, y eso me va a permitir generar mayores consensos políticos y sociales y generar un gobierno, insisto, centrista de transición hacia el 21. La otra opción, asumir el 65% como un voto de país y de Moreno, que me parece es por donde se está decantando las aguas ahora, que me parece es la lectura que ha asumido Moreno. Este 65% es mío y es de país. Por tanto, yo no les presento el Alianza País de los últimos 5 años, sino el Alianza País del 2007, 2009, 2010. Un Alianza País mucho más ideológico hacia la izquierda. De hecho, los ministros, si tú observas, son los que empezaron el gobierno del presidente Correa. El discurso ideológico de esta soberanía selectiva, digo selectiva porque a veces somos soberanos para unas cosas, pero para otras no tanto, se mantiene con ciertas limitaciones. No es exactamente lo mismo de antes, pero tiene su parecido cercano. Es más de con mejores maneras. Tienen mejores maneras, a pesar de que en el manejo del conflicto con la comisión, por ejemplo, inicialmente se hizo notar el discurso de confrontativo, que luego al gobierno le tocó irse para atrás cuando la Corte decide negar la solicitud de las medidas cautelares. Entonces, yo creo que el gobierno decantó por esta primera opción y va a ser un gobierno de Alianza País mesurado en relación al del presidente Correa, algo más abierto en términos económicos, sin que eso implique una reforma de fondo. En lo político, mucho más tolerante de la opinión contraria, aunque ser tolerante implica no solo permitirte que digas algo, sino también escucharte y eventualmente poner atención en eso. Y yo creo que en ese sentido, al menos de lo que se ha visto ahora, podría esto ir cambiando, me parece que es un gobierno que va a jugar a tener acuerdos políticos coyunturales, a no hacerse mucho problema en lo económico tomando decisiones de fondo, porque eso genera indefectiblemente desafección de sectores sociales, que es natural de la economía y de la política en general, y tratar de mantener eso, un gobierno de latencia, digamos, un gobierno que no hace mucho, pero tampoco pierde mucho. Que de lo poco que tiene, en vez de ganar, va a preferir no perder lo poco adquirido, y en ese sentido esperar que pase el tiempo. Visto desde esa perspectiva, podría esto cambiar, ¿no? Digo lo que vemos ahora. Tendría un estilo como el del gobierno del presidente Palacio, del presidente Noboa, esos gobiernos de transición que, más que hacerlo de hoy, están esperando el día que hay que entregar el poder. Quizás el presidente Moreno, los otros actores del país seguramente estarán tienen una carrera política de largo plazo y tendrán otras expectativas, pero me parece que al final el gobierno decantó por esa primera opción. Me parece que su lectura es esa, que el 65% es de país, es de apoyo a Moreno, y que ese 65% está apoyando el gobierno que él propuso en mayo del Y que además de que guardarlo bajo el colchón y que además, exacto, claro. Si no voy a ganar mucho, no es problema, pero al menos no perder el capital político que ahora tenemos. Es la lectura del gobierno, es un poco contradictoria con el resultado de mayo, ¿no? Porque el resultado de mayo marca apenas 200,000 votos de diferencia y le da al presidente 53%. Entonces, la lectura actual sería decir del 53 subiste al 65, subiste 12 puntos en 8 meses. Y del otro lado los correístas te dicen en realidad tu porcentaje de apoyo no es del 65 sino el 10. Pero yo creo que, insisto, al menos de momento esa es la decisión del gobierno, tirar la pelota hacia adelante y aguantar y que pase el tiempo y generar una transición media en la incertidumbre, en la latencia, en lo político y fundamentalmente en lo económico. Gracias, Santiago, ha sido un placer conversar contigo. Gracias, amigos, por sintonizarnos y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Un fuerte abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.